It's wonderful to bring the Word of God to you. Es hermoso traer la palabra del Señor a ustedes. And this is a message that's been, for the last month, very strong in my heart. Y este es un mensaje que ha estado muy fuertemente en mi corazón el último mes. And I have to put it in the context of where we are in the end times. Y lo tengo que poner en el contexto en donde nos encontramos en estos días finales. People ask us about the end times. Las personas nos preguntan sobre los últimos días. And we see the signs everywhere that Jesus is coming soon. Y vemos las señales por todas partes de que Jesús viene pronto. But the greatest, what can I say, the place in Scripture that's very, very clear about this time. Pero el lugar en la Escritura donde está muy claro sobre este tiempo, 2 chapters. 2 capítulos. Matthew chapter 24 and Matthew chapter 25. Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25. And Matthew chapter 24 is, Jesus speaks all about the end times. Y en Mateo capítulo 24 Jesús habla todo sobre los últimos And he tiempos. talks about pandemics and he talks about earthquakes and all the things we see in the world. Habla sobre pandemias, terremotos y todas las cosas que están sucediendo en el mundo. And at the end of chapter 24, Y al final del capítulo 24, speaking, I believe, about this generation, y hablando yo creo sobre esta generación, it moves to chapter 25. va al capítulo 25. And they'll put the scripture up on the screen. Y van a poner la escritura en las pantallas. It starts with the word then. The kingdom of heaven will be like 10 bridesmaids. Empieza con la palabra entonces. El reino del cielo será como 10 damas de honor. Some translations say 10 virgins Algunas traducciones dicen 10 vírgenes who took their lamps and went to meet the bridegroom. que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Now it doesn't say 5 virgins and 5 harlots. No dice 5 vírgenes y 5 rameras. It says 10 virgins, Dice 10 vírgenes, 10 bridesmaids. 10 damas de honor. Means they're all saved. Quiere decir que todos son salvas. They've all accepted Jesus. Todas aceptaron a Jesús. But the Bible says there 5 of them were foolish and 5 of them were wise. Pero la Biblia dice que 5 eran necias y 5 eran sabias. It says the 5 who were foolish did not take enough olive oil for their lamps. Dice que las 5 insensatas no tomaron suficiente aceite para sus lámparas. But the other 5 were wise enough to take along extra oil. Pero las otras 5 fueron lo suficientemente sabias para tomar suficiente aceite. And when the bridegroom was delayed, they all became drowsy and fell asleep. Y cuando el novio se tardó, todas se adormecieron y se durmieron. At midnight, they were aroused by the shout, "Look, the bridegroom's coming, come and meet him." A la medianoche se despertaron ante el grito de miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. All the bridesmaids got up and prepared their lamps. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Then the 5 foolish ones asked the others, "Please give us some of your oil, our lamps are going out." Entonces las 5 necias les pidieron a las otras, por favor, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. But the others replied, "We don't have enough for all of us. Go to a shop and buy some for yourself." Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas, vayan a la tienda y compren un poco para ustedes. But while they were gone to buy, the bridegroom came. Then those who were ready went in with him to the marriage feast, and the door was locked. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio, entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. And later, when the other 5 bridesmaids returned, they stood outside calling, "Lord, Lord, open the door for us." Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera llamando, Señor, Señor, abre la puerta. But he called back, "Believe me, I don't know you." Él les respondió, créanme, no las conozco. And there's the warning. So you too must keep watch, for you do not know the day or the hour of my return. Y ahí está la advertencia. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Jesus says, then at the time of the end, Jesús dice, entonces, en el tiempo del final, that the church is going to be like 10 bridesmaids. que la iglesia va a ser como 10 damas de honor. And 5 will prepare themselves for the coming of the master. Y 5 se van a preparar para la venida del maestro.
They had to buy. It cost them something. Tenían que comprar, les costó algo. They had to get the oil of God's anointing. Tenían que agarrar el aceite de la unción de Dios. They had to wash them with the word. Tenían que ser lavados con la palabra. And they had to pay a price to become ready. Y tenían que pagar un precio para estar listas. And the ones who were foolish, Y las insensatas, they didn't bother. ellas no se molestaron. And when the master Y came, cuando vino el maestro, they were not ready. no estaban listas. And I believe that's the hour we're in. Y yo creo que esa es la hora en la que estamos. This is the hour to get ourselves ready. Esta es la hora de ponernos, de alistarnos. I'm so grateful for many of you that have gone through the International School of Ministry, the ISOM. Estoy tan agradecido con muchos de ustedes que han pasado por el ministerio de ISOM. And we use the ISOM as the preparation tool for the leadership of the church. Y usamos ISOM para la preparación de liderazgo de la iglesia. And many of the leadership in La Roca have been through the ISOM. Y mucho liderazgo de la Roca ha pasado por ISOM. And to me, that's just an honor Y para mí ese es un honor, because these people have prepared themselves. porque estas personas se han preparado. But I believe many more of you, Pero yo creo que muchos más de ustedes, as we go into the next season, conforme vamos a la siguiente temporada, need to prepare your lives in a greater way. necesitan preparar sus vidas en una mayor manera, So you have an oil, your cup is full of oil, para que su copa esté llena de aceite and you're ready for the master. y estén listos para el maestro. Amen. Amén. And with that is the basis behind what I'm about to share. Y esa es la base de lo que les voy a compartir ahora. And the title of the message is Generational Thinking. Y el título del mensaje es Mentalidad Generacional. And generational thinking is how we think about ourselves and the next generation. Y la mentalidad generacional es cómo pensamos sobre nosotros y la siguiente generación. There's a beautiful scripture in the Old Testament. Hay una hermosa escritura en el Antiguo Testamento. It's in Deuteronomy chapter 7 verse 8. Está en Deuteronomio capítulo 7 versículo 8. We must remember that God is a generational God. Debemos recordar que Dios es un Dios de generaciones. He's the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. 3 generations. 3 generaciones. God thinks in generations. Dios piensa en generaciones And we serve our generation. y servimos a nuestra generación. In Deuteronomy 7:8, En Deuteronomio 7, 8, it says, "Therefore know that the Lord your God, He is God, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, the faithful God, Dios fiel, who keeps covenant and mercy for 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments." que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. God keeps covenant and mercy for 1,000 generations. Dios guarda su pacto para 1000 generaciones. If you will love Him and keep His commandments, Si tú lo amas y guardas sus mandamientos, 1,000 generations God will still bless you. 1000 generaciones Dios te seguirá bendiciendo. Amen. Amén. It's a beautiful scripture. Es una escritura hermosa. I began thinking about 1,000 generations. Empecé a pensar en 1000 generaciones. At the beginning of the New Testament, Al principio del Nuevo Testamento it starts with the genealogy. empieza con la genealogía. It says there from Abraham to David was 14 generations. Dice, de Abraham a David eran 14 generaciones. Then from David to the Babylon exile, 14 more Y generations. de David al exilio babilónico eran 14 generaciones. From Babylon to Jesus, 14 generations. De Babilonia a Jesús, 14 generaciones. From Abraham to Jesus, 42 generations. De Abraham a Jesús, 42 generaciones. And since Jesus to now, maybe another 42 generations. Y de Jesús hasta este momento, tal vez otras 42 generaciones. That's 84 generations. Estas son como 84 generaciones. And if you add the other generations before Abraham, Y se suman a eso las generaciones antes de Abraham, maybe 100, 120 generations. tal vez 100, 120 generaciones. God says 1,000 generations. Dios dice 1000 generaciones.
We only have 10% of the generations. Apenas vamos al 10% de las generaciones. God will keep his covenant and his mercy for you for 1,000 generations. Dios va a mantener su pacto y su misericordia para ti por 1000 generaciones. God is thinking to the future. He's thinking to the next generation. Dios está pensando en el futuro, en la siguiente generación. And 1,000 generations beyond that. Y 1000 generaciones después de eso. And so the first thing we must pass to our next generation Y lo primero que tenemos que dejar a la siguiente generación is an understanding of covenant and an understanding of God's promises. un entendimiento del pacto y un entendimiento de las promesas de Dios. God keeps covenant for 1,000 generations, Dios mantiene el pacto por 1000 generaciones and his promises are eternal. y sus promesas son eternas. And we need to understand that the covenants and promises are eternally given to us. Y tenemos que entender que su pacto y sus promesas son eternas para nosotros. Amen. We need to understand the covenant we have with God. Tenemos que entender el pacto que tenemos con Dios. Now, in the Old Testament, God made a covenant with Abraham, En el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto con Abraham and he promised him the land, and he promised him so many things. y le prometió la tierra y tantas otras cosas. And the sign of the covenant was circumcision. Y la señal del pacto era la circuncisión. And this was a symbol that God gave to indicate the covenant he had with his people. Y este era un símbolo que Dios tenía con el pacto con su pueblo. Many years later, we see David when he was a little boy. Muchos años después vemos a David cuando era un jovencito, Maybe he was 17 years old. tal vez tenía 17 años, He's a young man. un jovencito, And he comes to face Goliath. y viene a enfrentarse con Goliat. And he goes to the king and says, I'll take him. Y va con el rey y le dice, yo me hago cargo. Everybody else is scared. Todos los demás tenían miedo. David says, no, it's okay. I'll take him. David decía, no, no hay problema, yo me encargo. And the king says, look, he has been a soldier since he was young, and he's 8 foot tall. Le dice, el rey le dice a David, él ha sido un soldado desde joven y está 8 pies de grande. He's trained in war. Él está entrenado para la guerra. David answers these words. Y David contesta con esto. He says to Saul, Le dice a Saúl, in 1 Samuel 17:36, 1 Samuel 17:36, he says, your servant has killed both lion and bear, and this uncircumcised Philistine will be like one of them, seeing he has defied the armies of the living God. fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David saw this challenge through the eyes of covenant. Dios vio esto como por medio de los ojos de Dios. He said, he's uncircumcised, he doesn't have a covenant. Dijo, él está incircunciso, no tiene pacto. He says, I'm circumcised, I have a covenant. Yo estoy circuncidado, yo tengo ese pacto. And if I have a covenant with God, Y si yo tengo un pacto con Dios, and he doesn't have a covenant with God, y él no tiene pacto con Dios, I have an advantage. yo tengo la ventaja. God will be on my side. Dios va a estar de mi parte. Amen. Amén. We need to teach our young people that covenant is important. Necesitamos enseñarle a los jóvenes que el pacto es importante, Marriage covenant is important. que el pacto en el matrimonio es importante. And most of all, we have a covenant through Jesus. Y más que todo tenemos un pacto con Jesús. It's not for 1,000 generations. No es por 1000 generaciones, It's forever. es para siempre. It's forever. Es para siempre. It will never end. Nunca va a terminar. It's an eternal covenant. Es un pacto eterno. When Jesus hung on the cross, Cuando Jesús estaba en la cruz, he was making a covenant Él estaba haciendo un pacto between him and the Father. entre Él y el Padre. Amen. Amén. We didn't make the covenant with God. Nosotros no hicimos el pacto con Dios. We just believed in the covenant. Nosotros creímos en ese pacto. And then we were born again by his Spirit. Y nacimos de nuevo por su espíritu. We became part of Jesus. Nos hicimos parte de Jesús. So the covenant between Jesus and the Father, Así que el pacto entre Jesús y el Padre, when we become part of him, donde nos hacemos parte de Él, is our covenant. es nuestro pacto. Everything is his, is ours. Todo lo que es de Él es de nosotros. And everything he inherits, we Y inherit. todo lo que Él hereda, nosotros heredamos.
Amen. Amén. We're in covenant with the Father Estamos en ese pacto con el Padre through our faith in Jesus. por nuestra fe en Jesús. Amen. Amén. And we have many, many Y promises. tenemos muchísimas promesas. We must pass on the covenant to our Y children tenemos que pasar ese so that our pacto a nuestros children hijos. see the world Para- through the eyes of covenant, Para que nuestros hijos vean el mundo a través del pacto. that they have a covenant with God, Que ellos tienen ese pacto con Dios. and God will always keep his side. Y Dios siempre cumplirá sus promesas. Amen. Amén. So that's the first area that we must generationally be thinking. Y esta es la primera área que tenemos que pensar generacionalmente. We must think generationally in the way we see covenant. Tenemos que pensar generacionalmente cómo vemos el pacto. The second one is connected. El segundo está conectado. We need an understanding of our spiritual birthright and our God identity. Tenemos que tener una comprensión de la primogenitura espiritual y nuestra identidad en Dios. Amen. Amén. You know, when we look in the Old Testament, Cuando vemos en el Antiguo Testamento, we see the power of birthright. vemos el poder de la primogenitura. Birthright was how generations were passed to the next generation. The promises and covenants were passed. La primogenitura era como se pasaba de generación a generación. It was how inheritances were passed. Era como se pasaban las herencias. And we see in Malachi chapter 1, Y vemos allí en Malaquías capítulo 1, God is speaking about his relationship with Esau and Jacob. Dios está hablando sobre su relación con Esaú y con Jacob. And he's speaking to the nation of Israel. Y le habla a la nación de Israel. And God says, I have loved you, says the Lord. Y Dios dice, yo os he amado, dice Jehová. Malachi 1 verses 2 and 3. Malaquías 1, 2 y 3. And then he says, yet you say, in what have we loved you? Y dijiste, ¿en qué nos amaste? God says, was not Esau Jacob's brother, says the Lord? Y dijo Dios, ¿no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Yet Jacob I have loved, but Esau I have hated. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Why did God hate Esau? ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? Now, if you look at the birthright, Si vemos la primogenitura, Abraham received all the promises from God. Abraham recibió todas las promesas de parte de That Dios. God would multiply his descendants like the stars in the sand. Que Dios multiplicara su descendencia como las estrellas. God said, I will give you the whole nation of Israel. Dios dijo, te daré toda la nación de It Israel. will all become yours. Todo será tuyo. God gave him so many other promises. Dios le dio tantas más promesas. You'll have victory over your enemies. Vas a tener victoria sobre tus All the blessings enemigos. of heaven. Todas las bendiciones del cielo. And this went from Abraham to Isaac. Y esto pasó de Abraham a Isaac. And then from Isaac, it was supposed to go to Esau. Y de Isaac debió de haber ido a Esaú. Esau's mother had 2 children in her womb. La mamá de Esaú tenía 2 hijos en su vientre. And the firstborn was Esau. Y el primero en nacer fue Esaú. And the secondborn was Jacob. Y el segundo fue Jacob. And so when Esau came out, he had the birthright. Así que cuando nació Esaú, él tenía la primogenitura. All of those generational promises Todas esas promesas generacionales were on the shoulders of Esau. estaban sobre los hombros de Esaú. But when Esau was a young man, Pero cuando Esaú era un joven, he went hunting in the field, fue a cazar, didn't catch anything, no agarró nada, came home and he was hungry. llegó cansado y tenía hambre. His brother had a bowl of soup Su hermano tenía ahí un plato de lentejas, or a stew. de sopa, And he said, please give me some of your stew. y le dijo, dame un poco de tus lentejas. Jacob said, give me your birthright. Jacob le dijo, dame tu primogenitura. He said, oh, I don't care about my birthright. Y Esaú dijo, no me importa la Just give me the primogenitura. stew. Dame la comida, I sell it to you yo te la vendo for 1 bowl of soup. por un plato de lentejas. All of the generational inheritances, all of the promises, Todas las promesas, toda la herencia generacional, all were sold for 1 bowl of soup. todo vendido por un plato de sopa. And so it became Abraham, Isaac, Jacob. Así que se convirtió en Abraham, Isaac y Jacob, Because Esau sold it for a bowl of soup. porque Saúl lo vendió por un plato de lentejas sopa. How many Christians today
They have a birthright from God. ¿Cuántos cristianos hoy en día tienen esa primogenitura? They're born again by the Spirit of God. Son nacidos de nuevos por el Espíritu They de have Dios. this spiritual inheritance. Tienen esa herencia espiritual. Everything that belongs to Jesus belongs to them. Todo lo que pertenece a Jesús les pertenece a ellos, But they sell it for nothing. pero lo venden por nada, For a night of adultery. por una noche de adulterio, For a night of addiction. por una noche de adicción. It's precious. Es precioso. Don't give it away. No lo des, Don't lose it. no lo pierdas For nothing. por nada. And that's why God says, Y por eso Dios dice, Jacob I love. a Jacob amé, He valued the birthright. él le tomó valor a esa And primogenitura. Esau never valued it. Esaú no la valoró. We have to teach our young people Tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes that their birthright is valuable. que su primogenitura tiene valor, es valiosa. That who they are in God, Que lo que ellos son en Dios, their identity su identidad is in God, es en Dios, not in what the world says. no en lo que dice el mundo. We have trouble with our generation. Tenemos problemas con nuestra generación. Our young people don't know who they are. Nuestra juventud no sabe quiénes son. They're not sure, they're confused. No están seguros, están confundidos. They don't know their gender. No saben género. Gracias. They don't know their identity No saben su identidad. because they haven't been taught Porque no se les ha dicho that they are created in the image of God. que son creados a la imagen de That Dios. God made them. Que Dios los hizo. God made them male and Que female. Dios los hizo varón y hembra. God made them who Dios they are. los hizo quienes son. And that's their identity. Y esa es su identidad. And then they're born again. Y luego son nacidos de nuevo They become a child of y se God. convierten en hijos de Dios. They're adopted into the family of Son God. adoptados a la familia de Dios And they belong to God. y le pertenecen a Dios. And whatever God speaks about them, Y lo que Dios hable sobre ellos, that's the truth. esa es la verdad. It doesn't matter what the professor says No importa lo que diga el profesor or the teacher in public o school. el maestro en la escuela pública. It doesn't make a difference what anybody says. No es así, no importa quién diga la gente que es. What God says about them. Lo que Dios dice de ellos, That is the truth. esa es la verdad. Amen. Amén. So we must pass on generationally Así que tenemos que pasar eso generacionalmente. our birthright Nuestra primogenitura and our identity. y nuestra identidad. The identity in God. La identidad en Dios. That's the true identity. Esa es la verdadera identidad. Who does God say I am? ¿Quién dice Dios que soy yo? Whatever He says, Lo que Él diga, that's what's the truth. esa es la verdad. God came to Gideon in the Old Testament. Dios vino a Gideón en el Antiguo Testamento Said, "You're a mighty man of valor." y dijo, tú eres un hombre valoroso. At the time he spoke that, Al momento que Él le dijo esas palabras, Gideon was hiding in a place. He was scared of the enemy. Gideón estaba asustado, escondido del enemigo. Gideon said, "Me? Gideón dijo, I'm ¿yo? hiding from the enemy. Yo me estoy escondiendo del enemigo. I'm a mighty man of valor." ¿Yo soy un hombre valeroso? God says, "I speak who you are." Dios dijo, yo digo quién tú eres. If you just go a few chapters, Si tú vas unos capítulos adelante, Gideon's got a small army of 300 people, Gedeón tiene un ejército con and él he's defeating 10,000 people. y está derrotando 10,000 de And personas. he rescues the whole of Israel from the enemy Y él rescata a Israel del enemigo because he believed what God spoke. porque él creyó lo que Dios He habló. took it in. Él lo agarró. You become what you believe. Tú te conviertes en lo que crees. Amen. Amén. The third area we have to pass on La tercera área que tenemos que pasar is our spiritual and natural history. es nuestra historia espiritual y natural. A huge part of this Bible is history. Una gran parte de esta Biblia es historia. It's telling the stories of how God has worked in the world. Está contando las historias de cómo Dios ha obrado en el mundo.
it tells the stories of how people have faced problems, Dice las historias de cómo las personas han confrontado ciertos problemas, how they've trusted God. cómo confiaron en Dios. Every chapter in the Old Testament Cada capítulo en el Antiguo Testamento is full of history. está lleno de historia. And then in our nations, Y luego en nuestras naciones we have history that God has given us. tenemos historia que Dios nos ha dado. We just had Memorial Day. Acabamos de tener Memorial Day, el And día we de had los 4th of July this el- past week. el 4 de julio, este pasado semana. And we celebrate these Y days celebramos estos días because they're important. porque son importantes. They're not just fireworks No son solo cohetes, and hot dogs and hamburgers. hot dogs y hamburguesas. They are markers in our history Son tiempos importantes en nuestra historia that we can impart to the next que generation podemos impartir a nuestra siguiente an generación. understanding of history. Un entendimiento de la historia. In Psalm 78, En Salmo 78 we read these beautiful words. leemos estas hermosas palabras. King David writes these words. El rey David escribe estas palabras. He says, "We will not hide these truths from our children. We will tell the next generation about the glorious deeds of the Lord and about his power and his mighty wonders." No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. For he issued his laws to Jacob, he gave his instructions to Israel, and he commanded our ancestors to teach them to their children. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos. So the next generation might know them, even the children not yet born, and they in turn will teach their own children. Para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez les enseñen a sus propios hijos. So each generation should set its hope anew on God, not forgetting his glorious miracles and obeying his commands. De modo que cada generación volvería a poner su esperanza en Dios y no olvidaría sus gloriosos milagros, sino que obedecerían sus mandamientos. God established these feasts in Israel. Dios estableció estas fiestas en Israel. 3 times a year, people had to appear before God. 3 veces al año el pueblo tenía que venir delante del Señor. The Feast of Unleavened Bread, the Feast of Weeks, and the Feast of Tabernacles. La fiesta del pan sin levadura, la fiesta de tabernáculo, y me faltó una. Yeah, just feasts that God gave. Fiestas que Dios daba. And like the Feast of the Passover. Y como la fiesta del Passover, He made them celebrate these los hizo que celebraran estos to teach them the history. para enseñarles la historia. You know, when we have Christmas and we have Easter, Tenemos Navidad, tenemos la Pascua. it's great to open presents. Es hermoso abrir regalos, But the children believe more in Santa Claus than they do in Jesus. pero los niños creen más en Santa Claus que en Jesucristo. It's a marker of the birth of Jesus, Christmas. Es un momento especial del nacimiento de Jesús, la Navidad. And we as Christians Y nosotros como need cristianos to use these markers tenemos que usar estos marcadores to impart history, para impartir la to historia, impart truth, para impartir la and to verdad, pass to the next generation para pasarlo a la siguiente the miracles generación, of God los milagros de Dios and all the great things that He's done, y todas las cosas maravillosas que Él ha hecho. all the stories in the scriptures. Todas las historias en la Escritura We need to pass them on. tenemos que pasarlas, And the ones that God's done in our nations, y las que Dios ha hecho en nuestra nación, we need to remember them. tenemos que recordarlas. Amen. Amén. And then number 4, Y número 4, we need to understand the centrality of the Word of God in our children's lives. necesitamos tener una comprensión de la centralidad de la palabra de Dios en las vidas de nuestros hijos. In 2 Timothy chapter 3, En 2 de Timoteo capítulo 3, the Apostle Paul's writing to his spiritual son. el apóstol Pablo le está hablando a su hijo espiritual. He says, "But you must continue in the things which you've learned and been assured of, knowing of whom you've learned them, that from childhood you've known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation
through faith which is in Christ Jesus. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. All scripture is given by inspiration of God, it's profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly furnished for every good work. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. We have to come to a place Tenemos que llegar a un lugar where we make a decision donde hacemos una decisión that we are going to invest in the Word of God. de invertir en la palabra de Dios. We're going to pay a price. Tenemos que pagar un precio. We're going to go and buy the oil. Tenemos que ir y comprar el aceite. We don't buy it with money. No compramos con You dinero, buy it with time. compramos con You tiempo, buy it with commitment. compramos con compromiso And you buy it with paying a price in your personal life. y con pagar un precio de nuestra vida en Cristo. And this is my passion for Bible college. Y esta es mi pasión para el Instituto Bíblico. We are working in 150 countries. Estamos trabajando en 150 países And the people that we work with in many countries, they treasure the Bible. y las personas con las que trabajamos atesoran la palabra de Dios. Many times I've been in China. Muchas veces en China We go to the underground church. vamos a las iglesias que están subterráneas. In China, many churches are illegal. En China muchas iglesias no son legales. And when we will come, we'll preach to them for 12 hours. Y a veces vamos y les predicamos por 12 horas. And they'll sit there for 12 hours. Y se sientan ahí 12 horas. And when we get done, Y cuando terminamos, we go for 2 more days. vamos 2 días más. And they're still waiting for more. Y aún esperan más. You say, I've given them you all my messages. Y les digo, ya les di todos mis mensajes. Nothing left to give. Ya no tengo más. They say, come, please, give us some more. Dicen, ven, danos más. They're not looking at their watches. No están mirando su reloj. They're so hungry Tienen tanta hambre. because this is so valuable. Porque es tan valiosa la palabra. Amén. When I worked with Reinhard Bonke, I was the television producer for Reinhard Bonke. Cuando yo trabajé con Ryan Humbarker, yo era el productor de televisión de él. My first crusade meeting with him was in Ghana. Mi primer cruzada fue en Ghana. And when we were in Ghana, you know, we had 6 nights of meetings. Y en Ghana teníamos 6 noches de juntarnos. Every night we had wonderful crowds. Cada noche había mucha gente. We finished the last night, Terminamos la última noche, a Sunday night. un domingo en la noche. We were packing up everything to go. Empacamos todo And some people arrived. y llegaron unas personas. They were walking on foot. Venían caminando. We said, well, how can we help you? Dijimos, ¿cómo les podemos ayudar? They said, we've come for the meetings. Dijeron, vinimos para las juntas. I said, well, they just finished. Dijeron, pues ya se acabaron. They looked down. Se agacharon. They said, we've been walking for 1 week. Dijeron, hemos estado caminando por una semana. Walking for 1 week to come here. Caminando una semana para llegar a ese lugar. Can you imagine being that hungry Imagínate tener esa hambre for God's word? por la palabra de Dios. That you walk for a week? Que caminas por una semana. And that's why we challenge people. Por eso es que nosotros les decimos a las personas, In India, in China, en India, en China, we have huge impact in Cuba. tenemos grande impacto en Cuba. And we just thank God. Y le damos gracias a Dios. They are devastated in many areas, Porque están devastados en muchas áreas, but they value the word of God. pero valoran la palabra de Dios. We have thousands and thousands of students in Cuba, Tenemos miles y miles de estudiantes en Cuba, more than 20,000. más de 20,000. So hungry. Tanta hambre. And my challenge to the body of Christ Y lo que yo les desafío al cuerpo de Cristo, is invest in the word. invierta en la palabra.
Take this next 2 years. Tomen esos 2 siguientes años. Pay a price. Paguen el precio. And that's why I believe in TRBC, the Rock Bible Y College. por eso yo creo en TRBC, el Instituto Bíblico. Because it's a focused time. Porque es un tiempo de enfoque. You learn from the greatest teachers in the world. Aprendes de los mejores maestros del mundo. You can ask any of the people who are in the leadership Puedes preguntarle a cualquiera del how their liderazgo lives were transformed. cómo sus vidas fueron transformadas. And my heart is that we all do it. Y mi corazón es que todos lo hagamos. We produced a program some years ago. Producimos un programa hace años, It's called Youth Bites. se llama Youth Bites, Because I have a great passion for the teenagers. porque tengo una gran pasión por la juventud. The teenagers are very important. Los adolescentes son muy And importantes they're under attack from the enemy. y están siendo atacados por el enemigo. And I was a children's pastor. Yo fui pastor de niños. I was for 2 years, my wife for 4. Yo por 2 años, mi esposa por 4. We got kids saved. Salvaron niños, They were filled with the Holy Spirit. fueron llenos del Espíritu Santo, We had them on fire for God, estaban en fuego por Dios, worshiping God with all their hearts. alabando a Dios con todo su corazón. I love to see kids worship. Me encanta ver a los niños alabar. And then after the children's church, Y después de la iglesia de los niños, they became teenagers. se convirtieron en adolescentes. And I watched for many years, Y vi por muchos años, from age 12 to age 18. de la edad de 12 años a 18, Sometimes we lost up to 80% of those young a people. veces perdíamos hasta el 80%. It came into my heart to create teaching and training material for teenagers. Y me salió de mi corazón hacer un entrenamiento para los adolescentes. My background's in television, film. Mi trasfondo es en televisión. For many years, I looked at how we would create this. Por muchos años pensé, ¿cómo podemos crear esto? And then I found a guy who was living in St. Louis in Missouri. Y luego encontré a un señor en St. Louis, en Missouri. His name was Chad. Su nombre es Chad. Chad is crazy. Chad está loco. And Chad could handle snakes and he could do, he'd jump out of airplanes, he could do anything. Chad agarraba víboras, saltaba de aviones, podía hacer lo que sea. And when I met Chad, I just said, are you interested in teenagers? Cuando yo conocí a Chad, dije, ¿estás interesado en los adolescentes? Teenagers love crazy. A los adolescentes les gustan las locuras. Just go look at YouTube. Solo ve a mirar YouTube. So, he came out and he went back. Así que vino y regresó. I was out praying one night about a year later. Y yo estuve orando y un año después, And God gave me the name Youth Bites, Dios, Joven Bites. Dios me dio Youth Bites. Joven Bites is in Spanish. Oh, Joven Bites. Joven Bites. Joven Bites. Yes. Joven Bites, yeah. And so, when God gave that to me, Cuando Dios me lo dio, I called up Chad on the phone. le hablé a Chad And I said these words. y le dije estas palabras. I said, there's a generation going to hell. Hay una generación que va al infierno. You have a gift to reach them. Tú tienes un don para alcanzarlos. You know television and media. Tú conoces la televisión y los You know medios. the Word of God. Conoces la palabra de Dios. And you love the world. Y amas el mundo. I said, if you don't come, Si no vienes, I said, God will judge you. Dios te va a juzgar. I don't say that normally. No digo eso I normalmente, felt it was God on me. pero yo sentí que era de parte de He Dios. said, I'm coming. Y dijo, voy. And he came out to create this program. Y vino y creamos este programa. This program cost $5 million. Este programa costó $5 millones. It was taking all the money from the ministry. Estaba tomando todo el dinero del ministerio. My staff came to me. Mi staff vino. We have to stop this. Tenemos que parar esto. We're filming all over the world. Estamos grabando por todo el mundo. There's no money coming back. No hay dinero que viene, está entrando. They said, it's taking all the money. Dijeron, está tomando todo el dinero. My board of directors, El del board de directors we don't think this is a good idea. dijeron, no creemos que sea una buena idea. It's going to sink the ministry. Va a poner abajo al The whole ministerio. ministry is going to crash Todo el ministerio va a chocar because of this idea. por esta idea. Every month, Todos los meses, $35,000 $35,000 for 8 years. por 8 años. Even the host, Chad, came to me. A un Chad vino y me dijo,
Are you sure about this? ¿Estás seguro de esto? I said, Chad, Le dije, Chad, not you. no tú. You're not allowed to speak against this. Tú no puedes hablar contra esto. I said to the Lord, Y yo le dije al Señor, if you want to sink the whole ministry, si quieres que se vaya bajo todo el ministerio, go ahead. que se haga. But I will not stop. Pero no voy a parar. Because if we don't reach the teenagers, Porque si no alcanzamos a los adolescentes, we have no pastors tomorrow. no vamos a tener pastores del mañana. We have no evangelists No tomorrow. tenemos evangelistas mañana. We have no missionaries No va a haber tomorrow. misioneros mañana. We must reach the next Tenemos que generation. alcanzar la siguiente generación. We must sow into the next generation. Tenemos que sembrar en la siguiente We must make generación. the word of God relevant to the next Tenemos generation. que hacer la palabra de Dios relevante a la siguiente generación. Many young people said, well, we don't believe the Bible. Muchos jóvenes dicen, pero no creo la Biblia. They said, because Genesis chapter 1. Dicen por Génesis capítulo 1. Our professor in university says it's 15 billion years. Nuestro profesor en la universidad dice que son 15 billones de años. The Bible says it's 7 days. La Biblia dice que son 7 días. Actually 6. Bueno, 6. I said, Lord, give me an answer. Dije, Señor, dame una respuesta. My wife and I were watching a movie at the theater, Mi esposa y yo estábamos viendo una película en el teatro and we saw this professor. y vimos a este profesor He was from Israel, de Israel, PhD scientist. un científico PhD. My wife emailed him. Mi esposa le mandó un correo electrónico. He's a Jewish scientist, Es un judío científico and he's a Hebrew scholar. y es un maestro, profesor en PhD from MIT, PhD de MIT, Massachusetts Institute of Technology. el One of the most Instituto famous de universities in the Massachusetts, country. una de las universidades más famosas del país. We wrote to him. Le escribimos, I said, I will fly you from business class to California. yo te vuelo primera clase a California. And he came and taught us about this difference. Y él vino y nos enseñó esta diferencia. And he said it was 6 24-hour days. Dice que fueron 6 días de 24 horas, Because the sun and the moon only come day 4. porque el sol y la luna solo vienen el día 4. So that's 6 24-hour days. Así que son 6 días de 24 horas. But you must understand that when the world was created, when the universe was created, Pero tienes que entender que cuando fue creado el universo y el mundo, it was expanding like the speed of light. se estaba expandiendo como al tiempo de luz. And according to science, Y de acuerdo a la ciencia, the faster something moves, lo más rápido que algo se mueve, the slower time moves. lo más despacio que se mueve el tiempo. So in today's time, it was 24 hours, En el tiempo de ahora eran 24 horas, but in that time, it was 8 billion years. pero en ese tiempo son 8 millones de años. Day 1 was 8 billion years. Día 1 son Day 8 2 was 4 millones. billion years. 2, 4 Day 3 billones. was 2 billion years. Día 3, Day 4 was 1 billion years. día 4, 1 millón de años, billones de años. Day 5 was 500 million. Día 5, 5 billones. And we're in day 6 now. Y estamos en el día 6, 15 billion years. 15 billones de años. The Bible is true La Biblia es verdad and science is true. y la ciencia es verdad. And there's no problem between the Y two. no hay problema entre los dos. Why did I do this? ¿Por qué hice esto? To speak to the next generation. Para hablar a la siguiente generación That you can trust this word of God. de que puedes confiar en la palabra de It's Dios. 100% true. Es 100% verdad. Amen. Amén. And so we come to the last point. Así que venimos al último punto. We need to pass on to the next generation Tenemos que pasar a la siguiente generación an understanding of the short and long-term consequences of our actions. una comprensión de las consecuencias de nuestras acciones a corto y largo plazo. And let me just say this one before we go to this next point. Y déjame decir esto antes de ir al siguiente punto. Just put up 1 Timothy 4 verse 8. Solo pongan ahí 1 de Timoteo 4:8. 1 Timothy 4 verse 8. 1 de Timoteo 4:8. This is what Paul writes to Timothy. Esto es lo que Pablo escribía a Timoteo.
Physical training is good. El entrenamiento físico es bueno. Going to the gym is good. Ir al gimnasio es bueno. All right, but then he says, but training for godliness Dice, pero entrenarse en la sumisión a Dios is much better. es mucho mejor, It promises benefits in this life porque promete beneficios en esta vida and in the life to come. y en la vida que viene. That if you will train for godliness, Entonces, si tú te entrenas en las cosas de Dios, 1,000,000,000 years from now, 1,000,000,000 de años desde ahora en adelante, you'll have benefit. You'll have benefit. vas a tener ese beneficio, You'll receive a reward. vas a tener esa recompensa. It's worth it. Vale la pena. Your physical training now, Tu entrenamiento físico ahorita I mean, it's okay for now. está bien por ahora. Maybe your muscles look good, Tal vez te vas a ver bien tus músculos, but in a few years, pero en unos años más they won't matter. ya no va a importar. But what you have in your heart, Pero lo que tienes en tu corazón, the anointing of God, la unción de Dios, the power of the Holy el Spirit, poder del Espíritu Santo, it will last your whole life eso va a ser por toda tu vida and it will last forever. y por toda la eternidad. Amen. Amén. That's why I passionately encourage you Por eso yo les animo apasionadamente is to invest que inviertan in the Rock Bible College. en el Instituto Bíblico. Amen. Amén. And so we come to the last point. Así que vamos al último punto. Now you must understand that what you do today, Tienen que entender que lo que hagas ahora it impacts tomorrow and the next week. impacta mañana y la semana que entra. And the Bible says that the sin we commit, La Biblia dice que el pecado que hagamos it goes for 3 or 4 generations. pasa a 3 o 4 generaciones. We see it in Exodus 34 verse 6. Lo vemos en Éxodos capítulo 34 versículo 6. God is coming over Moses. Dios viene sobre Moisés. It says, the Lord passed before him and proclaimed, the Lord God is merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, Keeping mercy for thousands and forgiving iniquity and transgressions and sin, by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children, and the children's children to the 3rd and 4th generation. que guardan misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. And this is a very important scripture. Y esta es una escritura muy importante. See, God keeps covenant and mercy for 1,000 generations. Dios mantiene su misericordia y su pacto por 1000 generaciones. But our actions today affect to the next and the next and the next generation. Pero nuestras acciones ahora afectan la siguiente y siguiente generación. There was a king in the Old Testament. Había un rey en el Antiguo Testamento. He made a golden calf. Él hizo un becerro de oro. He made 2 of them. Hizo 2. He put one in the south of Israel and one in the north. Puso uno en el sur de Israel y uno en el norte. One was called Dan and Bethel. Y uno era en Dan y el otro en Betel. And the children of Israel went and worshipped these golden calves. Y los hijos de Israel iban y adoraban a estos becerros de oro. The king's name was Jeroboam. El nombre del rey era Jeroboam. After he did this, Después de que él hizo esto, for 400 years after, por 400 años después, every generation, cada generación, the Bible says these words: la Biblia dice estas palabras: they did not depart from the sin of Jeroboam. y no se apartaron del pecado de The Jeroboam. next generation, they did not depart from the sin of Jeroboam. La siguiente generación, y no se apartó de los It went pecados de from Jeroboam. Generation to generation to generation. Iba de generación en generación en generación. We see in 2 Kings 10:29. Vemos ahí en Segunda de Reyes 10:29. This is a king many years later. Este es un rey años después. However, Jehu did not turn away from the sins of Jeroboam, the son of Nebat, Con todo esto, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, who had made Israel to sin, that is, from the golden calves that were from Bethel and Dan. que hizo pecar a Israel. Dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan.
And so we have to be careful how we live. Tenemos que tener cuidado de cómo vivimos. We're setting examples for next generation. Estamos dando ejemplo a las siguientes generaciones. Don't just think of your life in one moment. No solo pienses de tu vida en un momento, Think of it in the generations. piensa en las generaciones. How does this impact my children and my grandchildren? ¿Cómo esto impacta a mis hijos y a mis nietos? How do I reach them for Christ? ¿Cómo los alcanzo para Cristo? Amen. Amén. And we see here one last scripture Y esta última escritura, in 2 Kings chapter 20 Segunda de Reyes, capítulo 20, and verse number 14. 14. Here's Isaiah. He was very sick and then he got healed. Aquí está Isaías, estaba muy enfermo y fue sano. It was a miraculous healing. Fue una sanidad milagrosa. And God said, I'm going to give you 15 more years. Y Dios le dijo, te voy a dar 15 años más. Some people from Babylon came to him Y las personas de Babilonia vinieron a él and they said, congratulations. y le dijeron, felicidades. And he was so full of ego. Y él estaba tan lleno He showed those people Él les enseñó a esas personas everything in his kingdom. todo lo que había en su reino. And now Isaiah the prophet now comes to him. Ahora Isaías viene a él In verse 14 of 2 Kings 20. en el 14 del versículo 20. It says, then Isaiah the prophet went to King Hezekiah and said to him, what did these men say and from where did they come to you? Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías, y les dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? So Hezekiah said, they came from a far country, from Babylon. Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. And Isaiah said, what have they seen in your house? Y él volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? So Hezekiah answered, they've seen all that's in my house. There's nothing among my treasures that I have not shown them. Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Then Isaiah said to Hezekiah, hear the word of the Lord. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye la palabra de Jehová. Behold, the days are coming when all that's in your house and what your fathers have accumulated until this day shall be carried to Babylon. Nothing shall be left, says the Lord. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. And they shall take away some of your sons who will descend from you, who you will beget, and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. And now listen to the answer of Hezekiah. Ahora escuchen la respuesta de Ezequías. So Hezekiah said to Isaiah, Entonces Ezequías dijo a Isaías, the word of the Lord which you've spoken is good. la palabra de Jehová que has hablado es buena. For he said, will there not be peace and truth at least in my days? Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Hezekiah did not care about the next A generation. Ezequías no le importaba la siguiente generación. He didn't care what happened to them. No le importaba qué le pasara. He says, at least in my days, everything's fine. Dice, al menos en mis días todo va a estar bien. We face a very challenging situation. Enfrentamos una situación difícil en nuestro país. We've received things from our ancestors. Hemos recibido cosas de nuestros We've ancestros. received the word of God from our church. Hemos recibido la palabra de Dios de nuestra iglesia. We must pass it on. Debemos pasarla. We're running this part of the race. Nosotros nos toca esta parte de la carrera. We must pass it to the next generation. Tenemos que pasarla a la siguiente generación. Amen. Amén. And let's not have the attitude of Hezekiah, Y no hay que tener la actitud de Ezequías, that at least in my days it's que okay. al menos en mis días todo está bien. I'm very concerned about the next generation. Realmente me tiene preocupado la siguiente And generación. we have to fight for that. Y tenemos que pelear por ello. So I close with a true story. Así que cierro con una historia verdadera. About a month or two ago, we lost a very famous person in the body of Christ. Hace 1 o 2 meses perdimos una persona muy famosa en el cuerpo de Cristo. His name was Pat Robertson. Su He was nombre es Pat 700 Robinson, Club. del 700, Club 700, It's a very famous Christian TV show. un show muy famoso cristiano. I think he was 93 when he died. Creo que tenía 93 años cuando murió. I went to his university. Yo fui a su universidad. He was a great man of God. Era un grande hombre de Dios. I got my training in television and film from that place. Yo obtuve mi entrenamiento de televisión y grabación en ese lugar. And on his TV show, he showed this story. Y en su show de televisión compartió esta historia. They were interviewing this beautiful family. Estaban entrevistando a esta hermosa familia.
And they were from Texas. Eran de Texas And they were sharing what God had done. y estaban compartiendo lo que Dios había hecho. And the husband told the story. Y el esposo dijo la historia. He said many years ago, their church in Texas, was really worshiping and serving God. Hace años la iglesia en Texas no estaba realmente alabando a Dios y sirviendo a Dios. And there was a poor family in the church. Y hubo una familia pobre en la iglesia. And out of that family came a young man who loved God. Y de esa familia salió un joven que amaba a Dios. And when he graduated school, Y cuando se graduó de la escuela, he went and got training. fue y se entrenó And he came to the church. y vino a la iglesia And he said, will you help me to go as a missionary to Africa? y dijo, ¿me ayudas a ir como misionero a África? His mother and father were very concerned, Su padre y su madre estaban realmente preocupados, but they recognized the calling on their son. pero reconocieron el llamado sobre su hijo. The church gathered money, La iglesia juntó los fondos and the church decided to support him. y la iglesia decidió apoyarlo. They sent the young man to Africa Mandaron a este joven a África as a missionary. como misionero. Now, a number of years later, Ahora, algunos años después, after he had faithfully served después God, de que había servido fielmente al Señor, he got a disease like malaria or typhoid or one of these de repente le diseases. dio una enfermedad como malaria o tifo, algo así. And the church prayed for him, Y la iglesia oró por él, but after some days he passed away and died. pero después de algunos días el joven murió. The family was heartbroken, La familia estaba quebrantada and they came to the pastor. y vinieron al pastor They said, we're a poor family, y dijeron, somos una familia pobre and we know this is a big thing to ask. y sabemos que es algo grande que pedir, But will the church pay to bring that young boy, his body, back to our church and to our family? pero pudiera ser que la iglesia pagara por traer ese joven de regreso a esta tierra. The pastor was very prophetic, El pastor era muy profético and as he was praying, y cuando estaba orando, the Lord said, I want you to go to this man in the church whose name is Mr. Noble. el Señor le dijo, quiero que vayas con este hombre en la iglesia, su nombre es Señor Noble. He was a jeweler, he made jewelry. Era un joyero And I want you to ask that man to bring that body back. y quiero que le pidas a ese hombre que traiga ese cuerpo de regreso. The pastor went to him El pastor fue con él and asked him this question. y le hizo la pregunta. He said, are you just coming to me because I have money? Le dice, ¿estás viniendo a mí solo porque tengo dinero? He said, no. Y le dijo, no, God told me to ask you. Dios me dijo que te preguntara. And so he reached into his pocket and he paid for the whole amount to bring that boy's body home. Entonces él de sus bolsillos sacó para pagar para que trajeran el And cuerpo they del gave joven. him a very honorable and a wonderful burial in Texas. Y le dieron un muy hermoso sepultura en Texas a ese joven. Now 10 years go by Ahora pasan 10 años and Mr. Noble gets married, y el señor Noble se casa, has a beautiful, beautiful wife, tiene una hermosa esposa and they give birth to a little boy. y les nace un pequeño niño. And 10 years later, the little boy is about 3 years old. Y 10 años después de eso el niño tiene 3 años. And the wife that he married, she had a mother in the hospital having an operation. La esposa que tenía una mamá en el hospital que estaban haciéndole una operación. And the mother and the little boy were outside, Y la madre y el niño estaban afuera and the phone rang. y sonó el teléfono. And the mother picked it up to get information about her mother that was in the hospital. Y la madre agarró el teléfono para agarrar la información de lo que estaba sucediendo con su And mamá how the operation had y gone. cómo iba la operación. And she was just talking on the Y phone. ella estaba hablando en el teléfono, She was distracted for a moment. Eva estaba distraída por un The little momento, boy went away el niño se fue and he went to the swimming pool y fue a la alberca and he fell in. y cayó. And the little boy drowned. Y el niño se ahogó. When they got him, he barely had a pulse. Cuando lo agarraron apenas tenía un pulso, He was barely breathing. apenas estaba respirando. Trying to get the water out of him. Trataron de sacar el agua de él And they showed on the television, they showed the news from that day. y en la televisión enseñaron al noticiero de ese día. They brought in a helicopter Trajeron un helicóptero and they airlifted this young boy to the hospital. y lo llevaron al hospital. And the father was heartbroken. Y el padre estaba quebrantado. He went to the pastor. Él fue con el pastor. Please pray for my boy. Por favor, ora por mi hijo. The pastor just said, I feel God's going to do something. Y el pastor dijo, yo siento que Dios va a hacer algo. He said, let's believe God. Vamos a creerle al Señor.
The next day was Saturday. It El was Friday, siguiente- Saturday. El siguiente día era sábado, había sido un viernes. The boy's condition went worse. La condición del niño empeoró. They thought they were going to lose him. Pensaron que lo iban a perder. And the doctor said to the father, Y el doctor le dijo al padre, if the boy survives, si el niño sobrevive, he'll be brain damaged. va a tener problemas con su mente. He will never be normal again. No va a ser normal jamás. The father was holding on to God. El padre solo estaba con su esperanza en Dios. And then came Sunday morning, Y luego llegó el domingo en la mañana and God spoke to the pastor. y el Señor le habló al pastor. Go and speak to Mr. Noble. Dijo, ve, háblale al señor Noble. And this is what God said. Y eso es lo que le dijo Dios. He said, Mr. Noble, Señor Noble, because 10 years ago, porque hace 10 años you helped to bring that boy's body back to his parents. tú ayudaste a traer el cuerpo de ese joven de regreso con sus padres. God says, I will now bring your child back to you. Dios dijo, ahora yo te regreso a tu hijo. And the Spirit of God hit that little boy. Y el Espíritu de Dios vino sobre He ese was niño, completely fue restored, completamente restaurado, came back to life, regresó a la vida and he was on the 700 Club, on y, this program. y estaba en el programa del 700, el Club 700. He was climbing all over the furniture, Estaba por todos lados, 100% healed, 100% sano, no brain sin damage, problemas con su mente, completely normal. completamente normal. And when I heard that story, Y cuando escuché esa historia, I thought, we don't understand. yo pensé, no entendemos. What we do today Lo que hacemos hoy is connected to 10 years from now. está conectado a Dios It's 10 connected to años the de next hoy, generation. conectado a la siguiente generación. How we live today Como vivimos hoy, will impact for many years to va a come. impactar por muchos años a venir. It's connected to your own future. Está conectado a tu propio futuro. It's connected to your eternity. Está conectado a tu eternidad. Not just 1,000 No generations, solo 1000 a generaciones, million generations. 1,000,000 de And generaciones beyond that, y más allá. it's worth it now Vale la pena ahora to put the oil in the lamp, de poner el aceite en la to lámpara, get strong in your de faith, fortalecerte en tu fe, to become close to God, de acercarte a Dios so that you're ready. para que estés listo. And that what you sow into this world Y lo que tú siembres en este mundo will touch and bless va a tocar y bendecir your life forever. tu vida para siempre. Not just in this No solo generation, en esta generación, but in the age to come. pero en los tiempos a venir. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Give the Lord a hand if He Dele un spoke to you. aplauso al Señor si Él te habló ahora. I want us just to bow our heads in the presence of God. Inclinemos nuestro rostro delante del Señor. And there's some people, maybe you came here today and your faith was very weak. Tal vez haya personas aquí que vinieron y su fe está muy débil, But you feel God touching you. pero sientes que Dios te está tocando. God's knocking at the door of your heart, Dios está tocando a la puerta de tu corazón, saying, don't let go of your faith. diciendo, no dejes ir tu fe. Hold on to those things you believe. Agárrate de esas cosas de las que crees. Hold on to the things you were taught as a child. Agárrate de esas cosas que se te enseñaron de niño. Don't abandon your faith in the Word of God. No abandones tu fe en la palabra de Dios. Embrace what God has for you. Abraza lo que Dios tiene para ti. But if you today Pero si tú hoy need to make Jesus Christ the Lord of your life, necesitas que Jesús sea el Señor de tu vida, if you want to affirm your faith in Jesus si Christ, quieres afirmar tu fe en Jesucristo, if you want to reset your heart towards Him, si quieres reempezar, reiniciar tu corazón hacia Él, or maybe you've never given your heart to Jesus o tal vez Christ, jamás le has dado tu corazón a Jesucristo, maybe you've been to many churches, tal vez has ido a muchas iglesias, but you've never personally invited Jesus Christ, pero nunca has personalmente invitado a Jesús a tu Into your vida, heart. a tu corazón. you don't get saved No eres salvo by going to church. solo yendo a la iglesia.
You get saved by personally inviting Jesus into your heart. Eres salvo por invitando a Jesús a tu corazón. By being born of the Spirit. Siendo nacido del Espíritu. Being born again. Siendo nacido de nuevo. Giving you an eternal birthright. Dándote una primogenitura eterna. It only Y happens solo sucede when you accept Jesus Christ cuando aceptas a Jesucristo into your life a tu vida as your Lord como tu Señor and as your y Savior. como tu Salvador. When you believe Cuando tú crees that He died on a cross que Él murió en una cruz for your sins, por tus pecados, but you also pero también invite Him lo invitas to be Lord and center of your life. a ser el Señor y el centro de tu vida. If you want me to pray for you Si quieres que ore por ti to accept Jesus Christ para aceptar a Jesucristo into your life, a tu vida, either for the first time ya sea por primera vez or if you've gone away from Him o si te has alejado de Él and you need to come back, y tienes que regresar a I Él. want the honor to pray with you Quiero tener today. el honor de orar por ti ahora. On the count of 3, A la conteo de 3, I'm going to ask you just to raise up your les hand voy a pedir que levanten su mano. wherever you are. Donde quiera que estés, If you want to accept si Jesus quieres aceptar a Jesús or you want to come back to Him o quieres regresar a Él, into your life. a tu vida. On the count of 3, number Al 1, conteo de 3, 1, 2, 2, 3. 3. Just raise up your hand Levante su mano if you need that prayer. si necesita esa oración. Jesus Es muy personally. importante que abraces a Jesús It's personalmente. an eternal decision Es una decisión eterna to make Jesus the Lord of your life. que sea Jesús tu Señor de tu vida. He died on a cross for you, Él murió en una cruz por ti and He is inviting you y Él te está invitando to receive eternal life a recibir vida by eterna, accepting Him into your heart. aceptándolo en tu corazón. Bendiciones, queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com/discipulado. Por favor, al final de este video, conéctate. Queremos presentarte un nuevo amigo, una nueva amiga, para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso Bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas. Si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las 5 cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com/discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.